Hola, hola, queridos amigos. Un abrazo sonoro para ustedes que prefieren la autopista del sonido para desentrañar hechos, acontecimientos, posturas que proliferan en el mundo de hoy. Bienvenidos a otra entrega de Voces del Alma. A Italia, Azerbaiyán, Guinea, Bahamas, Antigua y Barbuda, Andorra, Angola, Barbados, Belice, Cabo Verde, Dominica, Granada, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Qatar, San Cristóbal y Nieves, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Surinam, Sudáfrica, Togo, Venezuela y otros tantos destinos, los médicos cubanos no fueron a curar un catarro común hace 4 años. Acudieron a verle la cara al virus, que cobró millones de vidas en el mundo. Atrás dejaron los hijos, las madres, las parejas, en medio de una pandemia que también hacía estragos en Cuba. Son médicos cubanos que antes no temieron al ébola, casi una guerra en la medicina. Si alguien moría en África, ni su cuerpo podía regresar hasta pasados 5 años. Cuba ha estado al lado de los más necesitados, devolviéndole la visión a los que perdieron la esperanza de los colores, conteniendo la epidemia de cólera en Haití, tras el terremoto de Chile, de Ecuador, de Pakistán. Las misiones no se cumplen solo por dinero, hay muchos desafíos en el camino. Hay un orgullo mayor, y es el de sentirse celosos guardianes de lo más preciado del ser humano, apóstoles y creadores de un mundo más humano, como lo definió el comandante en jefe Fidel Castro, una filosofía que no cabe dentro de las almas vacías como la de Marco Rubio. El secretario de Estado de Estados Unidos, quien ha construido su carrera en torno a una línea dura contra el socialismo cubano, llegó incluso a afirmar que sus padres huyeron de la Cuba de Fidel Castro hasta que el Washington Post reveló que emigraron a Miami en 1956 durante la dictadura de Fulgencio Batista, 3 años antes del triunfo de la revolución. Como secretario de Estado del gobierno de Donald Trump, Rubio está en una posición privilegiada para intensificar la política beligerante de Estados Unidos contra la isla, y sus medidas no se han tardado. El 25 de febrero, el pequeño Marco, como lo ha llamado Trump, anunció restricciones a las visas para funcionarios del gobierno de Cuba y cualquier otra persona en el mundo que sea cómplice de los programas de asistencia médica de la isla. Pero lo que no esperó el enfermo de odio fue encontrarse con un admirable rechazo de los países caribeños donde Cuba, esa hermana antillana grande, ha escrito páginas humanistas que valen más que una visa a Estados Unidos. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, fue uno de los más enfáticos al declarar: preferiría perder mi visa estadounidense a que mueran 60 personas pobres y trabajadores. Gonsalves destacó el papel crucial de los médicos cubanos en su país, especialmente en tratamientos de diálisis para pacientes necesitados. Por su parte, el primer ministro de Trinidad y Tobago, Keith Rowley, rechazó las acusaciones de Estados Unidos de que el programa médico cubano explota a las personas, calificándolas de falsas. Dependemos mucho de ciertos especialistas para nuestra atención médica. A lo largo de las décadas los hemos contratado en India, Filipinas, a veces en África y principalmente en Cuba. De repente nos acusan de traficantes de personas porque contratamos técnicos a quienes pagamos precios muy altos, equivalentes a las tarifas locales, pero ahora nos acusan de participar en un programa de explotación de personas. Esa es la interpretación de alguien. Y por supuesto, hay gente local aquí que los anima a retirarnos las visas estadounidenses. Acabo de regresar de California y aunque nunca en mi vida lo haga, me aseguraré de que la soberanía de Trinidad y Tobago sea conocida por su pueblo y respetada por todos.
En la misma línea, el primer ministro de Granada, Dickton Mitchell, destacó el contexto histórico de la colaboración médica con Cuba y en un gesto de gratitud recordó que muchos en su gobierno se formaron en el archipiélago antillano. Cuba continues to be a Cuba sigue siendo un amigo y socio confiable, not only of Grenada, not only of the Caribbean, no solo de Granada, no solo del Caribe, sino de personas de todo el mundo. Cuando estalló la pandemia de COVID-19, los médicos cubanos llegaron hasta Italia para brindar servicios. No escuché a nadie hablar de trata de personas y cosas así. No solo tenemos una obligación legal, tenemos una obligación moral y ética de apoyar al pueblo de Cuba. Si no fuera por el apoyo desinteresado de Cuba, muchos de nosotros no habríamos tenido la oportunidad de continuar con nuestra educación. En el otro lado, la parlamentaria por San Marcos, Clarice Modest, nuestro colega ministro Leonard Andrew y el ministro de Finanzas, Dennis Cornell y yo. Nuestra infraestructura de salud colapsará sin la generosa intervención de Cuba y para eso siempre debemos adoptar una posición de principios. El país debe evitar ser oportunista o transaccional en lo que respecta a las relaciones entre Cuba y Granada. En el comunicado donde se informó la medida, la séptima aplicada en Cuba en menos de 3 meses del segundo mandato de Trump, la cual fue publicada en el sitio web del Departamento de Estado, Marco Rubio afirmó que la nueva política contra la colaboración médica afectará a la familia inmediata de quienes apoyen el programa cubano. Frente a estas declaraciones, el primer ministro de Antigua y Barbuda, Gastón Brown, exigió que Estados Unidos trate al Caribe con respeto. En un contundente discurso, la primera ministra de Barbados, Mi Amor Motley, defendió la colaboración de su país con los profesionales médicos cubanos durante la pandemia de COVID-19, al tiempo que rechazó las acusaciones de trata de personas que han sido promovidas por los gobiernos de Estados Unidos, tanto el actual como el anterior. Este asunto con los cubanos y las enfermeras debería revelarnos todo lo que necesitamos saber. Barbados no cuenta actualmente con personal médico ni enfermeras cubanas, pero seré la primera en ir a la línea y decirles que no podríamos superar la pandemia sin las enfermeras y los médicos cubanos. También seré la primera en decirles que les pagamos lo mismo que a los barbadenses y que la idea, como la difundió no solo este gobierno en Estados Unidos, sino el anterior, de que estábamos involucrados en derechos humanos y la trata de personas mediante la colaboración con las enfermeras cubanas, fue repudiada y rechazada por completo por nosotros. Ahora bien, no creo que tengamos que gritar al otro lado del océano, pero estoy preparada, como otros en esta región, a que si no logramos un acuerdo sensato sobre este asunto, entonces, si el costo es la pérdida de mi visa para ir a Estados Unidos, entonces que así sea. Pero lo que nos importa son los principios. Y he dicho una y otra vez que los principios solo importan cuando es inconveniente aferrarse a ellos. Ahora no tenemos que gritar, pero podemos ser firmes y por lo tanto espero. Adelante, me uno a mis hermanos de CARICOM para poder asegurar que expliquemos que lo que los cubanos han podido hacer por nosotros, lejos de aproximarse a la trata de personas, ha sido salvar vidas, extremidades y la vista de muchas personas caribeñas.
Sabe muy bien Marco Rubio lo que significa la medicina cubana, por eso la ataca. Quiere borrar, a base de extorsiones, chantaje y amenazas, los hechos inolvidables que ha sembrado Cuba en el corazón de los pueblos, entre naciones del primer mundo, pero sobre todo entre los humildes y olvidados. El doctor Rangel Carmenate González afirma que fue la gratitud de sus pacientes en Haití en tiempos de pandemia el mayor premio. Los pacientes llegaban a nosotros con el estado de salud muy depauperado, varios días enfermos en casa, y cuando acudían ya hacia nuestro servicio venían con complicaciones importantes. Pacientes con comorbilidad, con diabetes, con hipertensión arterial, esos pacientes venían en estado grave y a esos pacientes les salvábamos la vida. Y esa es la mayor gratificación que estamos teniendo todos nosotros, es ver esos pacientes que venían graves, que cuando se mejoraban decían, me sí, papito. Ese era el agradecimiento. Michel Cabrera Laza, director de la Unidad Central de Colaboración Médica de Cuba, sabe por experiencia que hay situaciones que no se resuelven con dinero, el único capital que conoce Marco Rubio. Es indudable que el contingente de Henry Reed, que la colaboración médica en sentido general ha aportado a este mundo mucho más de lo que pueden haber aportado con mucho dinero todos los países del mundo rico de conjunto. Con dinero no se resuelven los problemas de salud. Se resuelve con gente comprometida, consagrada, preparada, y eso es lo que tenemos nosotros. A lo mejor no tenemos muchos recursos materiales, pero nos sobra voluntad, nos sobra deseo de ayudar, nos sobra humanismo, nos sobra altruismo, nos sobra muchas cosas que hoy el mundo está necesitando. ¿Conoce Marco Rubio la estirpe de los pueblos caribeños? La historia multiétnica con un tronco común, las aguas que nos separan y las batallas propias que nos unen. No le bastó al jefe de la diplomacia estadounidense las reacciones a la medida y tuvo que diseñar una gira por naciones del Caribe e ir personalmente a exponer su retórica, la cual, ante la invariabilidad y firmeza de los líderes caribeños, tuvo que transformar. A escasos metros de Rubio, el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, no titubeó al declarar lo que representa la medicina cubana para su país. Dejemos algo claro, los médicos cubanos en Jamaica han sido de gran ayuda para nosotros. Jamaica tiene un déficit de personal sanitario, principalmente porque muchos de ellos han emigrado a otros países. Nosotros, sin embargo, estamos muy cuidados de no explotar a los médicos cubanos que están aquí. Nosotros aseguramos que sean tratados dentro de nuestras leyes laborales como cualquier otro trabajador. Así que cualquier caracterización del programa por otro seguramente no sería aplicable a Jamaica. Nosotros aseguramos que nuestro programa se cumplirá. En su afán por derrocar al gobierno cubano, que ha resistido 66 años, Marco Rubio quiere apretarle el cuello a Cuba con una fuerza inédita, y para ello encuentra una de las venas más prominentes y robustas que alimenta a la isla, la colaboración médica. Es perverso, dijo recientemente el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pero hay un rechazo admirable. Y lo más reciente, ahora que es tan perverso como el recrudecimiento del bloqueo, es ver que representantes del gobierno de los Estados Unidos tienen que hacer una gira por el Caribe y por América Latina para presionar a los pueblos a que no acepten las brigadas médicas cubanas. Están tratando de desprestigiar el humanismo de la brigada médica cubana, el valor de nuestros médicos y de nuestro personal de la salud. Y han encontrado una oposición tal en los líderes de los países caribeños que ahora en los últimos comentarios dijeron, no dudamos, no estamos cuestionando la calidad de los médicos ni el servicio que prestan, sino la pauta de comunicación que están tratando, la matriz de comunicación que están tratando de imponer es que es una trata humana, que es una esclavitud a la que tienen sometidos a los médicos cubanos, y por supuesto se desbaratan ante los argumentos que dan los líderes de esos países, ante los argumentos que dan esos pueblos que han sido pacientes de los médicos cubanos y ante los argumentos que dan nuestros propios médicos que han cumplido misión internacionalista. Otra vez, la administración estadounidense ataca en el sentido equivocado, miente sin pudor al acusar a Cuba de tráfico de personas.
e incluso de usar a los médicos como esclavos. Una narrativa ya vieja, cuyo objetivo real es apretar más el bloqueo, socavar el prestigio internacional de Cuba y, por sobre todo, cortar los ingresos que la nación recibe por la exportación de los servicios médicos. Pero hay verdades que no pueden esconderse ni mancillarse, historias escritas desde el más limpio humanismo y capacidad profesional, sin contar que a Cuba le asiste el derecho de mantener vínculos con cualquier país mediante los mecanismos de cooperación sur-sur. Ay, Marco Rubio, no cabe en tu alma que las naciones insulares del Caribe abracen con firmeza a su hermana solidaria mayor. Nos despedimos de ti, querido oyente, que has escuchado estas voces del alma que han hablado en esta entrega del abrazo firme y solidario del Caribe a la hermana grande de Cuba, cuya colaboración médica es nuevamente atacada por la administración de Donald Trump y su súbdito Marco Rubio. Hasta pronto.